Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas de la Iglesia de Integración Cristiana y todas las demás personas que están observando este mensaje? Reciban un cordial saludo en esta noche de martes 1 de septiembre, día en el cual, gracias a Dios y su misericordia, se están retomando las actividades. También damos gracias a Dios porque por su misericordia me permite estar aquí para llevarles un mensaje sustentado como siempre en su palabra, no sin antes colocar este tiempo en sus manos. Padre, gracias porque hasta aquí nos has traído, gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que falta aún por hacer en nuestras vidas. En tus manos nos encomendamos, te pedimos que sigas guardándonos, que en este momento limpies los aires de toda contaminación y nuestra mente de incredulidad, que dispongas nuestro corazón, los corazones de todas las personas que puedan estar escuchando y observando este mensaje para que esta palabra tuya quede sembrada y pueda dar fruto en su tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. El tema que hoy voy a compartirles lo he titulado Obedecer, obediencia, obediencia, obedecer. ¿A quién o a quiénes debemos obedecer? Me voy a permitir compartir unas definiciones. La primera nos enseña que es de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Hay una segunda definición que nos enseña que el término obediencia viene o se deriva de un origen del latín obedientia y que está relacionado con el acto de obedecer, es decir, respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Hay una siguiente definición, nos enfatiza que es la acción de obedecer, especialmente en organizaciones jerárquicas. Se trata de dar cumplimiento de un mandato o una orden. Se utiliza en diferentes contextos, en religión, en el ejército, la familia o la educación. También vamos a compartir la definición que nos plantea la Real Academia Española de la Lengua y dice puntualmente que obediencia es la acción de obedecer y nos menciona dos tipos de obediencia. Una que se denomina obediencia ciega, que hace referencia a la obediencia que se presta sin examinar los motivos o razones de quien manda. Simplemente la persona que imparte la orden, quien la recibe, la acata sin ningún tipo de objeciones. Y una obediencia debida. ¿A qué hace referencia? Que dice que es la obediencia que se rinde al superior jerárquico. Entonces podemos de pronto aquí encauzar lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. También nos vamos a remitir a la definición de la palabra obedecer, que puntualmente dice cumplir la voluntad de quien manda. Entonces, ¿qué es obediencia? Simplemente es la acción de obedecer. ¿Y qué es obedecer? Cumplir la voluntad de quien manda. Entonces podemos concluir que obediencia es una cualidad del que escucha y cumple un mandato, un mandamiento. Y que obediente es el que escucha y cumple ese mandato. Ahora, pues, para remitirnos a lo que dice, lo que nos enseña la palabra, a la luz de la palabra, vamos a mirar dos casos de obediencia. Uno a la luz del Antiguo Testamento y otro a la luz del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, hacer referencia a ese texto que encontramos en el capítulo 22 de Génesis, de los versos de 1 al 3, que nos relata la historia cuando Dios le dio la orden a Abraham de que sacrificara a su hijo, el hijo que había tenido en su vejez, el hijo de la promesa, cuando Dios le dio esa orden y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo
y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esa es una demostración de obediencia en el evento en que Dios le dio esa orden a Abraham. No dudó en proceder. La historia probablemente nos acordamos de ella, la conocemos, que Dios después le proveó ¿de quién? De el cordero para el sacrificio, que inicialmente era su hijo. Y el ejemplo más claro de obediencia, ¿cuál es? El de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos enseña la palabra. Filipenses en el capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el más claro, el más impresionante ejemplo de obediencia, el de nuestro Señor Jesucristo. Era Dios, se hizo carne, vivió como hombre dentro de los hombres, en el mundo de los hombres, y se humilló siendo obediente hasta la muerte, hasta que fue sacrificado, porque Él entregó su vida para darnos a nosotros salvación. Y hoy en día, ¿a quién debemos obedecer? Hijos, a nuestros padres, hijos a los padres, a los maestros, a los docentes. En el ámbito laboral, ¿a quién se debe obedecer? A los superiores, a nuestros superiores, nuestros jefes. ¿Y a quién más se debe obedecer? A todas las autoridades, pero por sobre todas las cosas, ¿a quién debemos obedecer? A Dios. ¿Y cómo se obedece a Dios? Guardando sus mandamientos. Entonces, nos remitimos allá al libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a mencionar rápidamente unos cuantos de los que están dispuestos allá. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese, más que un mandamiento, es una promesa. Si honramos a nuestros padres, nuestros días se van a alargar en la tierra. El verso 13, no matarás. El 14, no cometerás adulterio. El 15, no hurtarás. El 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y cómo logramos esto? Amando a Dios. ¿Cómo logramos obedecer amando a Dios? ¿Y cómo amamos a Dios? Vamos a ver qué nos dijo Jesús, nuestro Señor Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nos dice aquí guardad, es obedecer, poner en práctica sus mandamientos. Y entonces viene la pregunta, ¿son los mandamientos de los cuales acabamos de recordar? Vamos a ver qué nos enseñó el Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos del 37 a 39, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí, en el Evangelio de Marcos, también no los recalca. El título, el gran mandamiento. Y en el capítulo 12, versos 29 al 31, dice la Escritura. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y vamos a ver qué más nos enseñó el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versos 34 y 35. El título, el nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en el verso 35 dice la palabra: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué hermoso, ¿cierto? Lo que está escrito. Qué quizás difícil es vivirlo. Entonces, ¿cómo obedecemos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Están resumidos en lo que Jesús le llamó el primer mandamiento. ¿Y cómo se denomina ese primer mandamiento? ¿Qué fue lo que Él dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y acá nos dice, con todas tus fuerzas. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después nos enfatiza que nos amemos unos a otros. Cuando ya estemos en esta circunstancia, estamos siendo obedientes y muy probablemente ya podríamos vivir en otra dimensión. Cuando yo amo a mi prójimo, no procuro hacerle daño, no hablo mal de nadie, no lo afecto en ninguna de las circunstancias, no lo maltrato. Entonces esa es la invitación a que seamos obedientes. ¿Cómo somos obedientes? Poniendo en práctica ese gran mandamiento, amando a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es nuestro prójimo? La persona que tenemos al lado mediáticamente. Entonces esa es la invitación. Ahora, en estos tiempos en que nos encontramos, aprovecho para manifestarles: este domingo 6 de septiembre nos vamos a reencontrar en la iglesia. Ya, gracias a Dios, se dio la directriz por parte de las autoridades locales, y precisamente hablando de obediencia por parte de nuestros pastores en la congregación, acatando todas las recomendaciones sanitarias, todas las medidas de lo que hoy en día se denomina normas de bioseguridad, vamos a abrir las instalaciones de nuestra congregación y allá nos vamos a reencontrar. Todos, absolutamente todos, son o van a ser cordialmente bienvenidos. Espero que podamos vernos ese domingo 6 de septiembre. Damos gracias a Dios porque todo el tiempo que ha pasado, que hemos estado en contacto a través de estos medios, pero por más que sea, no es lo mismo que podamos vernos frente a frente. No me queda más que agradecerle la atención que han dispensado y pedirle a Él, a Dios, que su misericordia no la aparte de nosotros y que nos permita tener un resto de noche agradable, y que mañana y todos los días que a Él le plazca tenernos sobre la faz de la tierra, siempre su misericordia esté presente en nuestras vidas, que nos guarde, que nos continúe guardando aquí a nosotros como a todos los miembros de nuestras familias, a nuestros amigos. Sabemos que desafortunada y lamentablemente han perdido la vida muchas personas, pero la misericordia y gracia de Dios y la fortaleza solo nos las da Él. Que tengan un excelente resto de noche, que Dios nos continúe guardando. Bendiciones.